Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que este otro que nos había salido sería más o menos por aquí, menos 6,53. Y este no pertenece al intervalo, o sea, a mí no me interesa porque el intervalo en el cual está definida la función es entre el menos 1, 2, y bueno, el 1,53 está en el interior de ese intervalo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, copien por favor. Profe, Y va a pasar, destine. ¿y las raíces que usted ha sacado, lo último que sería? Estas que están aquí, el menos 6 y el 1, es para graficar la parábola. Aquí está el 1 y aquí está el menos 6. Yo había dicho, hago toda la parábola, pero de todo eso a mí me interesaba este pedacito, entonces lo he borrado. Ah, Ustedes bien, lo que bien, pueden profe. hacer es Justo se me hacerlo ha todo. cortado el internet, por eso no lo había visto cómo había hecho. Bien, ustedes lo que pueden hacer es hacer toda la parábola y en este pedacito lo remarcan con otro color o con lapicera, que es lo que nos interesa, digamos. Han podido descargar el práctico 3 que está en el aula virtual. Sí, profe, ya. Bien. Ahora vamos a trabajar con ese, profe. Sí, primero vamos a hacer uno más de teorema de valor intermedio sin la interpretación geométrica para que quede a ustedes como tarea. Y luego vamos a comenzar con el práctico 3. ¿Han podido copiar? Sí, profe. Ahora vayan viendo el ítem B del ejercicio 9 para que me dicten, para que de ese hagamos, a ver si se cumple y si podemos encontrar el C. Lo edito, profe. Bueno, El B, ¿no? D, dedo. El D, Ajá, F, tal que F de X, este tal que este de X. igual a X al cuadrado más 5 sobre X menos 1. Ajá. ¿Cuál intervalo? El intervalo es cerrado 0,4, 0,4 Ajá. y K igual a 0.
k igual a 0. Bueno, vamos a trabajar con eso. ¿Qué tipo de función es la que acabo de escribir en la pizarra? ¿Racional, profe? Racional. Bien, esta es una función racional. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Los Los reales excepto el 1. Bien, los reales menos el 1. ¿Por qué menos el 1? Porque el 1 se cero Porque el se haría denominador. Bien, si yo reemplazo aquí, esto es x menos 1, yo reemplazo aquí por 1, 1 menos 1 me va a quedar 0, y ustedes saben que no está definida la división entre 0, y ahí no va a ser posible decir que tengo una función. O sea que todo el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1. ¿Qué va a pasar entonces en el 1? Yo me imagino la gráfica, ¿qué va a pasar en el 1? Ahí hay una asíntota vertical. Bien, va a haber una asíntota vertical. Y si hay una asíntota vertical, en este x igual a 1, la función va a ser continua en x igual a 1. No. No, profe. No. Claro. Bueno, ven, por ejemplo, este tipo de ejercicio, nosotros sabemos que f es una función racional, f es continua en todos los reales menos el 1. En x igual a 1 sería lo correcto. ¿Por qué no es continua en x igual a 1? Vamos a suponer, no sé, no vamos a poner a hacer el análisis de la función, pero vamos a suponer que aquí es el 1. Yo ahí voy a tener una asíntota, ¿sí? Y se supone que como el grado del numerador es mayor que el denominador, ¿qué tipo de asíntota va a tener? ¿Horizontal o oblicua? Oblicua. Oblicua. Vamos a suponer que la asíntota oblicua sea así, estoy inventando, ¿no? Y que la curvita me quede así, me quede así, por decir. Entonces, esta función, yo sé que es continua en todo R, porque fíjense que aquí es continua, salvo en x igual a 1. Ahí no es continua, nunca va a poder ser continua porque presenta una asíntota vertical. Entonces, yo le sé que f es continua en los reales menos en x igual a 1. Ahora la pregunta es, ese x igual a 1 está dentro del intervalo en el cual nosotros tenemos que trabajar. Sí. 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 Bien, entonces, Sí, ¿qué vamos a decir? Y como 1 pertenece al intervalo 0,4, porque pertenece al intervalo 0,4, f no es continua en dicho intervalo. ¿Sí? Si ya deja de ser continuo en un punto, ya no es continuo en ese intervalo. Por lo tanto, ¿es posible aplicar el teorema o no es posible? No es posible, profe. Bien, No, profe. no es posible aplicar el teorema de valor interno. ¿Por qué? Porque si una de las hipótesis ya no se cumple, ya no puedo verificar la otra, por tanto no voy a poder encontrar un punto C tal que la imagen de C sea igual a su K igual a C. Y listo, se terminó ahí el ejercicio. Al no cumplirse una hipótesis ya no puedo aplicar el teorema. Profe, ¿esto con el teorema anterior también se aplica? O sea, si la Bien. función no estaba definida para ese intervalo. Y no, y tampoco se va a poder aplicar salvo que yo te dé otro intervalo. A ver, ¿qué sucede si, por ejemplo,
y yo cambio y pongo el intervalo de 2 a 4. Ahí sí, no hay problema, porque a nosotros nos está diciendo, según la condición de esta función, que no es continuo en x igual a 1. Pero en el 2, de 2 a 4, no está contenido el 1. Entonces ahí no va a haber problema y sí lo voy a poder aplicar. Depende siempre del intervalo en el cual se definirá el teorema que me pidan aplicar, y bueno, en este caso del K que sería dado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, con esto damos por finalizado el día 2. Obviamente después de esta actividad 9, a ver, me fijo, están 2 aplicaciones, 3, perdón, la actividad 10, 11 y 12, que son problemas de aplicaciones de funciones continuas. Pueden tratar de resolverlos si no los hacen con los ayudantes. Y ahora vamos a pasar al práctico 3. En el práctico 3, bueno, ahí tiene un poco la historia de la teoría de derivada. Vamos a ver la función derivable y las aplicaciones de la derivada. ¿Qué incluyen las aplicaciones de la derivada? Que es lo más importante que evaluamos en este segundo parcial. Ustedes en el primer parcial han podido realizar el gráfico de una función racional teniendo en cuenta los elementos, es decir, intersecciones con los ejes, asíntotas, comportamiento, simetría, pero ahora en el práctico 3 vamos a ver todo eso, es decir, una función en donde tenga las asíntotas, el comportamiento, simetría, y también vamos a ver lo que se conoce como las aplicaciones a la derivada, que son los extremos relativos. Ahí vamos a ver, ¿se acuerdan que no sé quién era que me decía en un práctico? Nosotros vamos a marcar el máximo y el mínimo relativo. Bueno, ahora en el práctico 3 vamos a marcar el máximo, el mínimo, ¿sí? También vamos a marcar los intervalos de crecimiento, Bueno, vamos a ver el práctico 3, que comienza el primer ejercicio, que se la denota con f' de x, de las funciones f definidas por. La primera pregunta es, ¿qué han entendido que es la derivada? ¿Cómo, profe? ¿No han entendido? No he leído, así que no, la verdad. Ah, bien. A ver, ahí me fijo en el chat. Le dicen que nada tampoco. Nada, dice Morales, Profe, y tal y No Matías. era el Profe. cambio Sí, lo de estoy viendo, magnitud. profe. Profe, la ¿Profe? derivada no es la velocidad de cambio. Sí, en realidad no sé si es la velocidad, pero la velocidad se obtiene a partir de una derivada. ¿Cómo hacen ustedes para determinar la velocidad de un automóvil, saben? Lo medimos en metros sobre segundos. Esa es una forma, sí. La otra forma, Hacer un cociente entre la variación de desplazamiento y la variación de tiempo. bien, un cociente entre la variación de desplazamiento con respecto al tiempo. Perfecto. O sea, nosotros decimos, bueno, a ver, por decirles, cuando hay algún choque, ¿sí? Se dice, bueno, el vehículo se desplazaba o el velocímetro marcaba a 120 kilómetros por hora. Es un ejemplo claro de la realidad donde usamos la palabra velocidad.
¿Qué interpretación le dan a los 120 kilómetros por hora? Se usaba para calcular la velocidad instantánea. La distancia, profe. Claro que se supone que va a realizar 120 kilómetros en una hora. Por eso el compañero decía la razón a la variación del espacio, de la distancia entre el tiempo. Bueno, esa velocidad que nosotros habitualmente la usamos se obtiene a partir de una derivada. ¿Qué se deriva? Se deriva el desplazamiento respecto al tiempo. ¿Y qué es la aceleración? El cambio de velocidad. Bien, el cambio de velocidad también respecto al tiempo. Por eso se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, hay una aceleración que es constante en toda la Tierra, que ¿cómo se llama? Gravedad. La Bien, gravedad. Gravedad. ¿verdad? Que es 9.81. bien, metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, esa aceleración se obtiene a partir de derivar la velocidad respecto del tiempo. Esas derivadas vendrían a ser las variaciones, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿qué serán, o sea, más allá de esos ejemplos, la noción de derivadas se origina con el problema de encontrar una recta tangente a la gráfica de una función en un punto, ¿sí? Porque nosotros ahora lo que vamos a utilizar es la definición de derivada en un punto. A ver, busquen sus apuntes. La definición de derivada. Que ustedes me han dicho que la clase pasada y nada más. No, no digo, si existe el límite, entonces tienen que existir los dos, de derecha e izquierda. Claro, no, en realidad aquí analizamos solamente cuando h tiende a 0, no hacemos discriminación. Después, en derivadas laterales, analizamos por derecha y por izquierda. Claro, eso es lo que tenemos a continuación de eso. Bien. Bueno, primero, y antes no le dice por qué o qué es la derivada gráficamente, nada de eso. Espere, profe, ya busco yo porque yo la tengo. Bueno, Profe, ¿no sería esto de la Lo noción cálculo. de derivadas origina con el problema de encontrar la recta tangente a la gráfica de una función? eso es. Eso les han dado el ingeniero Saracho o la profe Lidia. Yo lo tengo en Ingeniero Saracho. Saracho. Bueno, eso es lo que les preguntaba. O sea, nosotros cuando queremos hablar de derivada, ¿sí? Esa noción de derivada se origina con el problema de encontrar la recta tangente, como dice ahí, a la gráfica de una función en un punto. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener, vamos a hacer dos gráficas. Y algo así. ¿Sí? Entonces, si yo trazo algo así,
que esta sea F y el trazado de una recta de color azul. Bueno, hago así. Me dice que el problema de encontrar, o sea, la derivada surge de encontrar una recta tangente, ¿sí?, a la gráfica de una función en un punto. Lo primero que tengo que saber es que es una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que corta la función en un solo punto. Bien, es una recta que corta la función en un solo punto. O sea, por ejemplo, yo puedo ponerles nombres a esta recta que acabo de hacer, R, S, D. De esas tres rectas, ¿cuáles podrían llegar a ser tangentes y cuáles no? S y T son tangentes y R no. Bien, R no es una recta tangente porque corta al gráfico en más de un punto. En particular esta corta en tres. ¿Sí? O sea, yo quiero que corte en un solo punto. En cambio, S y T sí, porque T corta un solo punto. En realidad es como que le choca en un solo punto y sigue. Y lo mismo sucede con S. O sea, Profe, sí. yo tengo así X sub 0 en un punto del dominio de F y H no es igual tal que X sub 0 más H pertenece al dominio de F. Ajá. Y F, entre paréntesis, X sub 0 más H menos F, X sub 0. Incremento de F con respecto a H. Bien, bueno, lo que dice Baltasar, lo que vos estás diciendo Baltasar es lo siguiente. Ahora, si yo quiero, porque esto que acabo de decirles es simplemente ver cuál es tangente y cuál no. Por ejemplo, esta no es tangente y esta S y esta T sí son tangentes. Si yo tengo una función cualquiera, vamos a suponer que esta función esté definida en el intervalo AB, ¿sí? Si yo quiera encontrar, ¿sí?, en un punto la derivada. Vamos a suponer que yo llame, por aquí vamos a llamar X sub 0. Vamos a suponer que yo quiero encontrar en este punto P la derivada. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar la derivada en ese punto P? Para tomar una recta se necesitan dos puntos, ¿no? O un punto con pendiente. Bien, Lo que, o sea, yo lo que... Ajá. Lo que decía teoría es que toma un punto, ¿no? Por ejemplo, P, y se le suma H, el límite, digamos, de la función más H. Profe, aquí tengo yo como que H no es igual a 0. Implica que F sub 0 más H menos F de X sobre H, cociente incremental. Bueno, a ver, todo eso que yo quiero que entiendan de dónde sale todo eso que está diciendo Baltasar y lo que hace rato había leído Santiago. Si yo tengo una gráfica cualquiera y aquí tengo el X sub 0, yo lo que quiero encontrar es, por ejemplo, la derivada en este punto. Yo lo que quisiera encontrar, pero no sé si de poder, es una recta que toque a ese punto y que no toque más nada en la gráfica. Pero para eso lo que voy a hacer es ayudarme con otro punto Q, que va a ser un punto móvil, ¿sí? Si yo uno
estos dos, ¿sí? Ahí es una recta que está uniendo al punto P y al punto Q. Este es el X sub 0. El incremento que sufre ese X sub 0 es lo que por ahí Baltasar decía que es un H que obviamente va a ser distinto de 0. Entonces, este otro extremo va a ser X sub 0 más H. La imagen de X sub 0, esta imagen va a ser, a coincidir aquí con este punto P, va a ser F de X sub 0. Y la imagen de este X sub 0 más H, ya hago la prolongación, la imagen va a estar aquí, F de X sub 0 más H. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes observan, se me forma una especie de triángulo. Fíjense que tengo la unión de los dos puntos P y Q, y aquí tenemos este incremento que es H, y aquí tenemos la variación entre F de X sub 0 y F de X sub 0 más H. A medida que yo tome ese punto Q cada vez más cerca, por ejemplo aquí, que tome un Q', voy a tener otra recta que va a ser de esta forma. Ya que aquí, no sé quién tiene prendido el micrófono, o sea que si yo tomo este Q aquí, el H ya no va a ser este, sino que va a ser más chiquito. Entonces, si yo tomo un Q' aquí, fíjense en que aquí voy a tener X sub 0 más H'. Si por ejemplo tomo otro aquí, un Q segunda, que una con P, voy a tener otro valor aquí que va a ser X sub 0 más H segunda. Y así yo lo puedo ir desplazando a este Q hasta que H se haga muy chiquitito. Si ese H se hace muy chiquitito, ¿a qué valor tiende? A 0. A 0. Por eso es que ustedes tienen límite cuando H tiende a 0. ¿Sí? ¿De quién tienen el límite cuando H tiende a 0? Baltasar decía de un cociente incremental. Pero, ¿de dónde sale ese cociente incremental? No es que yo lo invento, ese cociente incremental. Ese cociente incremental sale de este triangulito rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en el numerador, tenemos F de X sub 0 más H, me decía Baltasar, menos F de X sub 0. Y eso, si ustedes observan, es esto menos esto, que no es otra cosa que esto que está por aquí. ¿Sí? F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. Y este otro cateto que forma el triángulo, este rectángulo inicial, ¿quién era? Era H, que hemos dicho distinto de 0. Por eso aquí es F de X sub 0 más H menos F de X sub 0 sobre H. Ese es el cociente incremental. ¿Y por qué analizamos el límite cuando H tiende a 0? Porque así como está esta recta, no me está dando la recta tangente. Ahí me estaría dando una recta secante, cortan dos puntos. Yo lo que quiero es que ese punto se vaya corriendo de tal manera que me dé la recta tangente. Por eso lo que quiero es que este H, que está aquí, se haga cada vez más chiquito hasta que llegue a obtener esto de color rojo. Por eso el H tiende a 0. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ustedes tenían la definición que me leía Santiago, que dice, sea F una función escalar, X sub 0 perteneciente al dominio de F,
se dice que la función es derivable o diferenciable en f de x sub 0 y existe y es finito el límite que yo acabo de escribir ahí, ¿sí? Que es lo del cociente incremental, y en tal caso se escribe como f' de x sub 0. Y se lee la derivada de f en x sub 0. ¿Tienen todo eso que acabo de leer? En criollo, profe, ¿qué sería? Ahora Dijera el profesor Saracho. ¿qué les dice el profesor Sarach? Cuando explico un cierto tema, bueno, da así, como lo explica usted largo. Después pone que dice en criollo, les explico como si fuera que lo resume y queda más, más digamos, más para nosotros, más entendible. Función derivable en un punto, ¿sí? O que en un punto, ese x sub 0 es un punto. Entonces, nosotros lo que tenemos es f, que es una función escalar, ¿sí? ¿Qué significa escalar? Que voy a ir de los reales a los reales. Ese dominio de f, ustedes saben que no siempre son los reales, o sea que podemos escribir como que esté incluido o puede ser igual a los reales. Y el x sub 0 en el punto en el cual se puede definir la derivada, pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué decir? Se dice que la función es derivable o diferenciable, porque en algunos libros aparece así, como diferenciable, en x sub 0, o sea, en ese punto que pertenece al dominio, si existe y es finito, y mucho cuidado con esto, porque me dicen finito, ¿sí? O sea que si es infinito, estamos en el orden. Si existe y es finito, ¿qué cosa? El límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, que era lo que yo había puesto por aquí por abajo, pero bueno, así quedaría. Y esta expresión sale de este gráfico, ¿sí? Yo no es que invento esa definición, sino que yo lo que hago es, si tengo una curva y quiero encontrar la derivada en un punto, con el punto solito no puedo. Entonces me ayudo con otro y lo que hago es que ese se vaya moviendo de tal manera que pueda encontrar en ese punto, y eso lo que tengo que lograr es que h tienda a 0, o sea que sea muy pequeñito, pero que no llegue a ser 0. Profe, Sí, lo que se busca es el cociente incremental, sería, ¿no? exactamente. Nosotros buscamos ese cociente y vemos si existe y es finito el límite de ese cociente. Si existe y es finito el límite de esto, entonces decimos, en tal caso, existe la derivada de f en x sub 0. ¿Y cómo lo simbolizamos? F' de x sub 0 igual al límite cuando h tiende a 0, también lo van a ver como cociente de f de x sub 0h sobre h. Ese delta de f de x sub 0h es el incremento. ¿Y qué interpretación puedo hacer de la derivada? En definitiva, ¿qué es la derivada?
Porque yo les he dicho, tengo el triángulo rectángulo y estoy haciendo este cateto opuesto, puedo llamarlo con respecto a este ángulo, sobre el cateto adyacente. Y es este el triángulo. O bien, fíjense que la variación de esto entre esto. ¿Qué cosa es eso? Eso mismo en el curso de inglés. La pendiente de la recta tangente. Fuerte. La hipotenusa. De la recta tangente. Es La pendiente de La pendiente. recta. Bien, la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan cuando ustedes obtenían la recta que pasa por dos puntos? Para hacer la recta que pasa por dos puntos, por ejemplo, si este punto Q era de coordenadas x sub 2, y sub 2, y este punto Y sub 2 menos y sub 1, profe. bien, que sería esto, vendría a ser mi y sub 2, este sería mi y sub 1, sobre x sub 2 menos x sub 1. Y bueno, ¿quién es x sub 2 menos x sub 1? X sub 0 más h menos x sub 0, que me quedaría este h. ¿Se entiende? Cuando ustedes Sí, pues. era y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Este y sub 2 en el gráfico sería este, f de x sub 0 más h. Este y sub 1 sería el f de x sub 0. El x sub 2 sería x sub 0 más h. Y el x sub 1 sería x sub 0. Como aquí tengo un positivo y un negativo, se cancelan y solamente me queda el h en el denominador y en el numerador me queda todo eso. ¿Se entiende? O sea que nosotros cuando hablamos de derivada, decimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Estamos? ¿Han podido copiar? Profe, ¿y cómo sería calcular la derivada de una recta? Y bueno, la derivada de una recta, ¿qué será que nos va a quedar? Buena la pregunta del compañero. Entonces sería simplemente la pendiente, o sea, como está ahí, m igual a y sub 2 menos y sub 1, x sub 0, x sub 2 menos x sub 1, ¿qué no? Claro, o sea que ¿qué me va a quedar en definitiva? Por ejemplo, si yo te digo, tengo ahí la curvita inicial, o la función inicial era una curva, yo he ido haciendo el dibujito para los cubos. Pero si yo tengo una función original que sea una recta que pasa por dos puntos y quiero encontrar la derivada de esa recta, como vos lo has dicho recién, yo sé que es la pendiente de la recta tangente.
Entonces, en definitiva, cuando yo tengo una recta y quiero encontrar la derivada, me va a dar simplemente un número. O sea que de alguna manera siempre lo hemos estado calculando sin saberlo. Exactamente, siempre me está tocando sin saber. Ahora, si ustedes observan la guía, por ejemplo, en el ítem A, las Profe, funciones, sí, vendría a ser como que la misma fórmula, nada más que cambia, que ya sería un cociente incremental. claro, en el caso de las rectas sí es la misma fórmula, pero cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una función cuadrática, y yo quiero encontrar la derivada, yo no puedo hacer ese y sub 2 menos y sub 1, x2 menos x1, sino que hago lo que vos acabas de decir, Baltasar, que es el cociente incremental, ¿sí? Ahora, la interpretación geométrica es la misma, o sea, la derivada, sin importar cualquiera sea la función en realidad. Cuando yo quiera calcular la derivada yo sé que es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la gráfica en el punto. En este caso, por ejemplo, para el ítem A, si ustedes lo miran al ítem A, si tienen a mano la guía, la función es 5x menos 2. Esa es una función lineal, ¿sí? Una función polinómica de grado 1. ¿Cuál es la pendiente de esa función polinómica? No nos acordemos ahora de derivada ni nada. ¿Cuál es la pendiente? El término que acompaña a la X. 5. 5 sería. 5. ¿Y cuál es la ordenada del origen? Menos 2. Menos 2. Bueno, la pendiente es 5. Y ahora miremos, ahí en el práctico dice, entonces f' de x es igual a 5. ¿Quién era f'? La derivada, ¿sí? La derivada de esa función es 5. ¿Y con quién coincide? Con la pendiente, que era lo que justo decía el compañero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero por definición, ¿sí? Nosotros recién, yo lo que acabo de escribir, y en este caso, es la definición de función derivable en un punto. Nosotros vamos a usar esta, pero no vamos a usar en un punto, porque el punto, el de x, sería como un valor. Es decir, bueno, yo tomo el punto 3. Lo que vamos a hacer es en forma general, porque ahí nos pide en forma general, ¿sí? Vamos a usar esta, pero le vamos a poner ese x sub 0. Pero si vamos a hacer usando la definición. ¿Qué significa usar la definición? Hacer todos los pasos hasta lograr obtener esos 5 que nos dice ahí. Ya vamos a ver cuáles son los pasos. Entonces la primera, la 1A, la función f de x es 5x menos 12, creo que era. Ajá, y la derivada me dice que es 5. O sea, lo que yo tengo que obtener, la derivada es 5. Usando la definición. Entonces, lo primero que vamos a recordar es f es derivable o diferenciable en J, en el intervalo del dominio, si existe y es finito el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa era la definición, nada más que estaba con x sub 0, vamos a ponerla con x. Entonces,
¿qué vamos a considerar? El primer paso es considerar un X que pertenezca al dominio de F y vamos a considerar un H que sea distinto de C. Y vamos a armar lo que se conoce como incremento de la función. Ese incremento de la función es lo que yo hace un momento lo había simbolizado con triangulito, que significa delta de f de xh. ¿Quién sería el incremento? Es lo que tengo en el numerador. O sea, f de x más h menos f de x. Eso es el incremento. Entonces, si quiero obtener f de x más h, ¿qué será que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre? F de x más h. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, Santiago? Necesitamos justamente una X y un H. Ajá. O sea que en la función, ¿qué hago? Utilizamos alguna X que pertenezca al dominio. Claro, eso siempre. Yo digo x pertenece al dominio y h es distinto de c. Podría buscar la intersección con el Función X. 5x menos 2. Esa es f de x. Entonces, f de x más h, ¿qué voy a hacer? No es 5X menos 12 más H. Reemplazo x más h en x. Bien, reemplazo. A ver, si yo les digo calculen f de 4, ¿ustedes qué hacen? Reemplazamos el 4 en la función. Reemplazamos 4. Reemplazo 4 para h. Claro, este 4 hace 5 por 4 menos 12, ¿no? O sea, donde tengo x, lo reemplazo por 4. Si yo les digo calculen f de 0, hacen 5 por 0 menos 12. A donde tienen x, reemplazan por 0. Bueno, aquí es lo mismo, nada más que en vez de trabajar con gato y gata, trabajamos con gallina. ¿Por qué? Porque yo tengo f de x más h. ¿Eso qué significa? Que voy a sacar la imagen de x más h a través de la función f. Es decir, que voy a poner 5 y en lugar de escribir x, voy a escribir x más h menos 12. ¿Se entiende? O sea que aquí vamos a aplicar propiedad distributiva y vamos a tener 5x más 5h menos 12. Eso sería f de x más h. Y f de x, eso porque estoy queriendo armar el incremento. Y el incremento es la diferencia o la resta entre f de x más h menos f de x. Y bueno, el f de x ya sé que es 5 menos 12. Quiere decir que si nosotros hacemos f de x más h menos f de x, vamos a tener 5h más 5x menos 12 menos 5x más 12. Ahí sería toda la expresión. Y bueno, ahora me fijo si es posible cancelar algo. Observen que este lo puedo cancelar con este y este lo voy a cancelar con este. O sea que en definitiva el incremento me está quedando 5h. F de x más h menos f de x es 5h. Yo sé que ese h que he considerado es distinto de 0. Entonces, en un segundo paso, como h es distinto de 0, puedo dividir
toda la expresión entre H. Puedes dividir toda la expresión entre H, entonces me va a quedar f de x más h menos f de x todo sobre h igual a 5h sobre h. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Cancelar esas dos. Profe, ahí se puede simplificar H. Simplificar. Claro, se puede simplificar h, ¿sí? Aquí vamos a simplificar, y en definitiva nos va a quedar 5. ¿Qué nos queda 5? El cociente incremental, ¿sí? Porque cuando yo tengo f de x más h menos f de x sobre h, esto se llama cociente incremental. Y para ver si realmente existía la derivada, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Evaluar qué cosa. Porque ahí no hemos terminado. ¿Qué tiene de distinta la definición que a nosotros nos está faltando? ¿El límite? Bien, nos falta Distinto a cero, profe. En realidad lo que nos decía es que tenía que ser finito el límite. Entonces, en el tercer paso, evaluamos el límite en el segundo miembro. ¿Por qué en el segundo miembro? Porque si yo evalúo en el primero, no llego a nada porque voy a perder esta expresión. Yo lo que tengo que ver es el segundo miembro. Entonces, en este caso, el límite cuando h tiende a 0 es de 5. ¿Y cuánto es el límite cuando h tiende a 0 de 5? ¿A qué es igual al límite de una constante? A la constante. A la constante, muy bien. O sea que aquí el límite en este caso vale 5. ¿Sí? Porque el límite de una constante es la constante. ¿Eso qué quiere decir?